Mi esposa llevaba 3 días fuera de casa. Yo cuidaba a nuestros hijos, cocinaba, firmaba cuadernos y apagaba luces. Y mientras tanto, a 3 calles de nuestra puerta, su coche estaba aparcado frente al edificio de otro hombre. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Aurelio Treviño Castilla. Tengo 48 años y trabajo como supervisor industrial en una planta de componentes metálicos a las afueras de Madrid. Llevo 22 años casado con Ana Lorente Vidal, 46 años, coordinadora de proyectos en una empresa consultora de urbanismo. 22 años, 4 meses y 16 días exactos, aunque en aquel miércoles de octubre yo todavía no sabía que había empezado a contar hacia atrás sin darme cuenta. Tenemos 3 hijos. Claudia, de 19 años, que ese año cursaba segundo en la universidad y vivía entre nuestra casa y el piso que compartía con 2 compañeras a 4 kilómetros. Tomás, de 10, que esa mañana había salido al colegio con la mochila torcida, como hacía todos los días aunque se la colocara bien en el portal. Y Lucía, de 7, que desayunaba en la cocina con los dibujos animados encendidos en la tableta mientras yo preparaba el café. Era una mañana de octubre, gris, sin dramatismo. Ese gris aburrido y familiar de Madrid en otoño que no decide si llover y donde el frío todavía no termina de instalarse del todo. Tenía el día libre, una jornada de compensación acumulada por los turnos extra que había hecho en agosto, sin obligaciones, sin prisa. Pensaba tomar el café tranquilo, bajar al kiosco a por el periódico en papel y quizás llamar a Ana para saber cómo iba el congreso. Ana se había marchado el lunes por la mañana. Maleta mediana con ruedas, el bolso de trabajo en bandolera, un beso rápido en la mejilla y esa frase que llevaría tatuada en la memoria durante semanas. Te llamo al llegar, Aurelio. No me esperes despierto. Era un congreso de gestión urbanística en Valencia. 3 noches fuera. Ella viajaba 4 o 5 veces al año por trabajo, siempre con anticipación, siempre con los mismos preparativos ordenados. En 22 años de matrimonio no había tenido un solo motivo para cuestionarlo. Era parte del ritmo de nuestra vida, como los turnos extramíos de agosto o las reuniones del colegio a las que yo siempre llegaba tarde porque salía con el tiempo justo de la planta. El lunes llamó a las 2 de la tarde. La voz tranquila, posada, me describió el hotel con detalle. Una recepción con suelo de mármol claro, habitación en el 5º piso con vista a un jardín interior, el colchón demasiado firme. Me preguntó si Lucía había comido bien, si Tomás había entregado por fin el trabajo de ciencias naturales que llevaba una semana posponiendo. Hablamos 12 minutos. Colgué con la sensación de que era una llamada completamente normal, de las que hacen los matrimonios estables cuando uno viaja. Y lo era. Eso era exactamente lo que no sabía todavía, que lo normal también se puede fabricar con mucha práctica. El martes llamó más tarde y la conversación fue más corta. Reuniones hasta tarde, dijo, la voz ligeramente cansada. El congreso es muy intenso este año. Le conté que Lucía había tenido pesadillas la noche anterior y la había dejado dormir en nuestra cama. Ana dijo que le diera un beso de su parte. Colgamos en menos de 5 minutos. No me pareció raro. El cansancio de viaje tiene ese efecto. Lo sabía por mis propios desplazamientos de trabajo. No hubo ninguna señal que me pusiera en alerta. Absolutamente ninguna. Eso es lo que más me costó aceptar después, quizás más que todo lo demás, que yo estaba bien, tranquilo, dormía, cocinaba, llevaba a Lucía al parque por la tarde. La traición no tiene olor, no avisa, existe en silencio mientras tú sigues viviendo convencido de que todo está en su sitio. El miércoles bajé a buscar el periódico a las 8:20. Los buzones están en el portal del edificio, pero prefiero comprarlo en el kiosco que hay 30 metros más allá, una costumbre que heredé de mi padre sin saber exactamente cuándo ocurrió. La calle estaba tranquila. 2 vecinas mayores hablaban junto al banco de la acera de enfrente. Aire húmedo, olor a tierra mojada de la lluvia de madrugada que ya había parado.
una mañana como cualquier otra. Basilio Quiroga Mendoza vive en el número 14, justo frente a nuestro edificio. 63 años, jubilado de correos hace 2, viudo desde hace 4. Un hombre tranquilo, de los que riegan las plantas a la misma hora todos los días y siempre tienen un comentario sobre el tiempo o el partido del fin de semana. Llevábamos más de 15 años siendo vecinos y la nuestra era una confianza real, de las que se construyen sin esfuerzo y no necesitan invitaciones para existir. Estaba con la manguera en el geranio del escalón cuando me vio y levantó la mano. «Aurelio, buenos días. ¿Libre hoy?» «Compensatorio», dije. «Un lujo de vez en cuando». Sonrió. Siguió con el geranio un momento en silencio. Luego, con ese tono liviano de quien comenta algo mientras piensa en otra cosa, preguntó: «Oye, ¿no se había ido Ana de viaje?» «Sí, a Valencia. Congreso de trabajo. Vuelve mañana por la tarde». Frunció levemente el ceño, no con suspicacia, sino con esa expresión pequeña de quien intenta encajar algo que no termina de cuadrar. Qué curioso. Anoche, como a las 11, vi su coche aparcado a la vuelta en la calle Méndez Álvaro, justo delante del edificio azul ese. Lo reconocí por la calcomanía del mapa de Galicia que tiene pegada en el cristal trasero. El mundo no se detuvo. Eso es lo que la gente no entiende cuando habla de estos momentos. El mundo no se detiene. Basilio siguió con la manguera. Un coche pasó por la calle. Los pájaros seguían en el árbol de la acera. Todo continuó exactamente igual mientras a mí me subía por el pecho algo que todavía no era capaz de nombrar. Pensé que igual había vuelto antes de lo previsto, siguió Basilio sin levantar la vista. O que lo habría dejado aparcado por algún motivo, no sé. Cosas que pasan. Sí, dije, cosas que pasan. No sé cómo sonó mi voz en ese momento. Espero que normal. Espero que no se notara nada desde fuera, porque por dentro el pecho me ardía con una intensidad difícil de describir. No era dolor todavía, era calor puro, esa fracción de segundo entre tocar algo muy caliente y que el cuerpo procese la señal y mande el aviso. Me despedí con una sonrisa. Caminé hasta el kiosco, compré el periódico y volví al portal. Subí las escaleras. Entré en casa. Lucía seguía con la tableta. El café que había dejado antes de salir todavía humeaba sobre la encimera. Me senté en la silla de la cocina y dejé el periódico sobre la mesa sin abrirlo. La calcomanía de Galicia. Un mapa pequeño en tonos verdes y azules que Ana había comprado en una tienda de souvenirs en Santiago de Compostela hacía 3 veranos, cuando fuimos los 5 de vacaciones, y Tomás se perdió durante 20 minutos en la catedral, y todos nos asustamos más de lo que quisimos reconocer después. Esa calcomanía la conocía cualquiera que hubiera visto el coche de Ana más de una vez. Era específica, era inconfundible, y estaba aparcada a 3 calles de casa, a las 11 de la noche de un martes, mientras Ana me describía un colchón demasiado firme en un hotel de Valencia, donde nunca había hecho el registro de entrada. Lucía levantó la vista de la tableta y me miró. «Papá, ¿estás bien?» «Sí, cariño», dije. «Todo bien». Mentí con la misma facilidad con que, descubriría después, llevaban años mintiéndome a mí. Hay cosas que el cerebro hace de forma automática cuando recibe un golpe que todavía no comprende del todo. No razona, no analiza. Busca la salida más rápida hacia la normalidad, hacia la explicación más simple que permita respirar sin que nada cambie demasiado. Eso fue lo primero que hice sentado en esa silla de cocina con el periódico sin abrir delante. Fabricar razones. Quizás el Congreso había tenido un cambio de sede de última hora. Quizás Ana había tenido que volver un día antes por algún imprevisto y no había querido avisarme para darme una sorpresa. Quizás el coche era otro. Quizás la calcomanía de Galicia no era tan inconfundible como yo pensaba y Basilio había confundido un vehículo parecido. La mente construye andamios con mucha rapidez cuando necesita sostener algo que todavía no está preparada para derrumbar. Lucía apagó la tableta y vino a pedirme un zumo de naranja. Se lo preparé, le puse la pajita de colores que ella prefería
y la observé volver al salón con esa calma absoluta de los niños que no saben que el suelo de su casa se está moviendo. 7 años. El flequillo castaño siempre ligeramente torcido. Las zapatillas con velcro que ella sola no había aprendido todavía a ajustar bien. La normalidad más concreta y real que existía en ese momento, 4 metros a mi derecha. Cogí el teléfono y marqué el número de Ana. Contestó al tercer tono. La voz exactamente como siempre. Posada, sin estática, sin esa ligera demora que a veces tiene una llamada cuando la persona al otro lado necesita un segundo para prepararse. «Buenos días. ¿Todo bien por ahí?» «Sí», dije. «Todo bien. Solo quería saber cómo estabas tú». Agotada, respondió con una pequeña risa. «Anoche hubo una cena de ponentes que se alargó hasta las 12. La gente de estos congresos no conoce el concepto de terminar a una hora razonable. Pero ha ido bien. La mesa de esta mañana empieza a las 10, así que todavía tengo un rato». La escuché hablar durante varios minutos con total fluidez. Me dijo que la habitación seguía con el colchón demasiado firme y que había pedido otra almohada que nunca llegó. Me habló de una ponente de Sevilla cuya presentación le había parecido brillante. Me preguntó si Tomás había dormido bien, si Lucía había vuelto a tener pesadillas. Me dijo que llegaba el jueves por la tarde, probablemente antes de las 7, y que si podía prefería no cocinar esa noche. Bastaba con pedir algo. Era una conversación completamente ordinaria, fluida, cálida en los momentos justos. Y eso, precisamente eso, fue lo que terminó de instalarme la certeza donde antes solo había duda. Porque yo conozco a Ana desde hace 22 años. Conozco su voz cuando está nerviosa, el cambio muy leve que ocurre en las vocales cuando algo la incomoda, la forma en que acorta las frases cuando quiere colgar sin decirlo directamente. Conozco cada textura de cómo habla, y en esa llamada no había ni un solo milímetro de tensión, ni un segundo de vacilación, ni el mínimo esfuerzo de quien está construyendo una historia sobre la marcha. Eso no era improvisación, era ejecución. Cuando colgué, me quedé con el teléfono en la mano un momento. Lucía cantaba algo bajito en el salón. El frigorífico zumbaba. Por la ventana de la cocina entraba esa luz gris y densa de octubre que no proyecta sombras. Fui al dormitorio, cerré la puerta con cuidado y abrí el ordenador portátil que guardaba en el cajón de la mesilla, el que usaba exclusivamente para asuntos de trabajo y que Ana no utilizaba nunca. Entré en la web del hotel que ella me había mencionado el lunes. El nombre completo era Hotel Palacio del Carmen, en el centro de Valencia. Un establecimiento de 4 estrellas con sala de conferencias y zona de eventos corporativos. Todo encajaba en apariencia. Busqué el número de atención al cliente y llamé. Expliqué que era el marido de una huésped y que ella había olvidado confirmarme el número de habitación para enviarle algo. Era una excusa torpe, lo sabía, pero confiaba en que la recepción no verificara demasiado. La mujer que contestó fue amable y profesional. Buscó en el sistema. Me pidió el nombre completo. Ana Lorente Vidal, dije. Silencio breve. Teclado. Otro silencio. Lo siento, no tenemos ninguna reserva a ese nombre para estas fechas. Lo repetí, deletreando el apellido por si hubiera un problema de registro. Ella buscó de nuevo. Nada. Me preguntó si quizás la reserva estaría a nombre de la empresa. Le di el nombre de la consultora donde trabajaba Ana. Buscó. Tampoco. Colgué. Me senté en el borde de la cama y no hice nada durante varios minutos. La habitación olía a la colonia de Ana, esa fragancia suave que llevaba usando desde antes de que nos casáramos y que yo había respirado miles de veces sin pensar en ello. Ahora ese olor era diferente. Seguía siendo el mismo, pero significaba algo distinto. Intenté ordenar lo que tenía. El coche de Ana aparcado a 3 calles de casa a las 11 de la noche del martes. Una reserva que no existía en el hotel donde supuestamente se alojaba desde el lunes. Una llamada que sonaba demasiado natural para ser inocente. 3 datos. 3 datos que por separado podían tener explicación, pero que juntos formaban una figura que no admitía otra lectura. No grité. No rompí nada. No llamé a nadie.
Me levanté, fui al baño, abrí el grifo del agua fría y me mojé la cara. Me miré en el espejo durante un momento. 48 años. El cabello con más gris que 5 años atrás. Las ojeras de los turnos que no terminan a horas razonables. Un hombre que había construido su vida entera alrededor de una familia que en ese instante tenía un agujero del tamaño de una traición que todavía no podía dimensionar del todo. Lo que sentí no era rabia todavía, era algo más frío y más pesado. Una especie de claridad forzada, como cuando los ojos se acostumbran a la oscuridad y empiezan a distinguir los contornos de los objetos que siempre estuvieron ahí aunque no los vieras. Me sequé la cara, apagué el grifo. Volví a la cocina, serví el café que ya estaba tibio y me lo bebí de pie junto a la ventana mirando la calle. Basilio ya no estaba en su escalón. Los geranios brillaban un poco por el agua reciente. La calle seguía con ese ritmo lento de mañana sin urgencias que no entendía cómo podía continuar exactamente igual mientras yo acababa de descubrir que mi matrimonio llevaba un tiempo siendo otra cosa completamente distinta a lo que yo creía. Tomás llegaba del colegio a las 2:15. Lucía a las 5 porque los miércoles tenía actividades extraescolares. Tenía tiempo. No sabía todavía para qué, pero lo tenía. Y por primera vez en toda la mañana, eso me pareció importante. Esperé a que Lucía se durmiera en el sofá después del desayuno, como hacía a veces cuando la mañana era tranquila y no había prisa por nada. Le puse una manta encima, bajé el volumen de la televisión y cogí las llaves del coche. La calle Méndez Álvaro quedaba a 4 minutos andando desde nuestro edificio, pero fui en coche porque necesitaba poder marcharme rápido si lo consideraba necesario. No sé de qué exactamente. Era una sensación irracional, esa incomodidad que te instala el cuerpo cuando estás haciendo algo que todavía no sabes si quieres hacer del todo. Aparqué en una zona de carga y descarga al comienzo de la calle. El motor quedó en silencio. Miré hacia adelante. El edificio azul era exactamente eso. Un bloque residencial de 7 plantas, con la fachada pintada en un tono azul grisáceo, desgastado en las esquinas por los años y la lluvia. No era un edificio llamativo ni especialmente bien conservado. Una puerta de cristal con portero automático, 8 buzones visibles desde fuera, una maceta con una planta seca en el primer escalón. Un edificio cualquiera de los que hay miles en Madrid, del tipo que pasa completamente desapercibido aunque lleves años viviendo a 4 calles de distancia. Saqué el teléfono y fotografié la fachada. Después fotografié el espacio de aparcamiento en línea frente al portal, donde según Basilio había estado el coche de Ana la noche anterior. No había ningún vehículo aparcado ahí en ese momento, solo el pavimento mojado y las marcas amarillas de la zona limitada. No bajé del coche. No había nada que hacer parado en esa acera. La respuesta no estaba en el edificio en sí, sino en quién vivía dentro, y eso era algo que no podía resolver mirando una fachada desde la calle. De vuelta en casa, Lucía seguía dormida. El reloj de la cocina marcaba las 10:40. Fui al dormitorio, abrí el ordenador y esta vez no entré en ninguna web de hoteles. Entré en el perfil profesional de Ana. Ana usaba la red con moderación, como hacía casi todo, con orden, con criterio, sin excesos. Publicaba artículos del sector 2 o 3 veces al mes, compartía convocatorias de congresos, comentaba ponencias de colegas, un perfil construido durante años con paciencia y coherencia, tan metódico como ella misma. Tenía algo más de 800 contactos, lo cual para su área era una red sólida pero no desmesurada. Empecé por los comentarios recientes en sus publicaciones, luego los que ella había dejado en publicaciones ajenas, luego las menciones y etiquetas de los últimos 2 años. Era un proceso lento, tedioso, del tipo que requiere atención sostenida, porque el dato relevante no aparece anunciado, sino escondido entre decenas de interacciones ordinarias. Lo vi por primera vez en una publicación de hace 14 meses. Un artículo que Ana había compartido sobre normativa de edificación en zonas urbanas consolidadas. El primer comentario era de un perfil con foto de perfil profesional, traje oscuro, fondo neutro. Gonzalo Heredia Pomar,
arquitecto. El comentario decía simplemente, muy buen artículo, Ana, como siempre acertada en la selección. Y ella había respondido con un, gracias, Gonzalo, sabía que te interesaría. Una frase, 4 palabras, sabía que te interesaría. No era una respuesta genérica, era personal. Era la frase de alguien que conoce los intereses del otro, que ha tenido conversaciones previas sobre esos temas, que sabe sin necesidad de preguntar qué le va a llamar la atención y qué no. Seguí mirando. Encontré otras 4 interacciones en los 12 meses anteriores, siempre él comentando publicaciones de ella, siempre con ese tono que estaba a medio camino entre lo profesional y lo familiar. Nada que un observador externo pudiera señalar como inapropiado, nada grosero ni evidente, pero con una consistencia, una regularidad, una calidez específica que no encajaba con la distancia natural de 2 personas que simplemente se conocen del sector. Entré en su perfil, Gonzalo Heredia Pomar, 44 años según la fecha de incorporación a la red y los datos que él mismo había publicado. Arquitecto con despacho propio en el barrio de Chamberí, especializado en rehabilitación de edificios residenciales y asesoría técnica para promotoras, formación en Madrid y un posgrado en Milán del que había publicado fotos hacía una década. Un perfil activo, con contenido regular, bastante seguido en su área. Revisé las fotos públicas con detenimiento. En un evento del sector inmobiliario celebrado hacía 27 meses, encontré la primera imagen donde aparecían los dos juntos. Era una fotografía de grupo, unas 12 personas alrededor de una mesa de conferencias con café y carpetas. Ana estaba de pie en el lateral izquierdo. Gonzalo, 2 personas a su derecha, inclinado levemente hacia ella, con una expresión de quien está diciendo algo en voz baja mientras la foto se toma. No se tocaban. No había nada que un fotógrafo de evento pudiera calificar como comprometedor. Pero yo conozco cómo se para Ana cuando está cómoda con alguien y cómo se para cuando no lo está. Y en esa foto no había la distancia mínima de cortesía que ella mantiene con los colegas de trabajo. Su postura era abierta, ligeramente girada hacia él, con ese ángulo que adopta cuando le interesa lo que escucha. Encontré 2 fotos más en eventos distintos, siempre el mismo patrón. Nunca en primer plano juntos, nunca una imagen que aislada significara algo concreto, pero en secuencia, vista con los ojos de alguien que lleva 22 años observando a esa mujer, contaba una historia diferente. Anoté el nombre completo en un papel, el despacho, el barrio. Guardé capturas de todas las interacciones en una carpeta del ordenador que protegí con contraseña y nombré con el número de factura de un proveedor de la planta, algo que nadie que curioseara mis archivos encontraría relevante. Luego cerré el ordenador y me quedé sentado en la silla del escritorio. El despacho de Gonzalo Heredia Pomar estaba en Chamberí. Desde nuestra casa, en coche y sin tráfico, eran 17 minutos. Desde la calle Méndez Álvaro, desde el edificio azul con los buzones y la maceta seca en el primer escalón, eran probablemente 9. No era una coincidencia geográfica, era una lógica. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. No era miedo exactamente, ni rabia todavía. Era la sensación física de cuando un edificio que creía sólido empieza a mostrar las grietas que siempre estuvieron ahí y que simplemente no habías mirado con suficiente atención. Lucía entró en el dormitorio con el pelo revuelto del sueño corto, arrastrando los pies con las zapatillas mal puestas. «Papá, tengo hambre». Me levanté de la silla. «Vamos a la cocina», dije. Le preparé unas tostadas con aceite y una loncha de jamón. La senté en su sitio de siempre. Le pregunté si quería zumo o leche. Ella dijo zumo, como casi siempre. Le serví el zumo. Me apoyé en la encimera y la observé comer con esa concentración absoluta y tranquila que tienen los niños pequeños cuando algo les gusta. 7 años, sin ninguna sospecha de que su padre acababa de descubrir el nombre del hombre que llevaba meses, o quizás años, siendo parte de una vida paralela que su madre construía con la misma meticulosidad con que hacía todo lo demás. Tomás llegaba a las 2:15. Tenía tiempo de pensar.
Y por primera vez desde que Basilio había mencionado la calcomanía de Galicia junto a sus geranios mojados, lo que sentía no era solo confusión ni calor en el pecho. Era algo más estructurado, más deliberado. La diferencia entre tropezar con algo en la oscuridad y encender la luz para ver exactamente qué es lo que tienes delante. Todavía no sabía todo, pero ya sabía suficiente para saber que necesitaba saber más. Esa tarde, después de recoger a Tomás del colegio y de que los dos niños estuvieran entretenidos, aproveché para sentarme de nuevo frente al ordenador, pero esta vez con un enfoque distinto. No buscaba más interacciones en redes ni más fotografías de eventos. Quería entender cuándo había comenzado todo, desde qué punto exacto del pasado estaba mirando hacia atrás. Busqué el nombre de Gonzalo Heredia Pomar junto al de la consultora donde trabajaba Ana. El primer resultado relevante fue una convocatoria de colaboración técnica de hace 4 años y 3 meses. La empresa de Ana había subcontratado asesoría arquitectónica para un proyecto de rehabilitación en el distrito de Tetuán. El nombre del despacho contratado aparecía en el pie de página del documento público: Heredia Arquitectura y Consultoría, con dirección en Chamberí. El responsable técnico del contrato por parte del despacho era Gonzalo Heredia Pomar, 4 años y 3 meses. Me recliné en la silla y procesé eso durante un momento. 4 años y 3 meses atrás, yo estaba en la planta gestionando la ampliación de la línea de producción que nos había costado 2 años de negociaciones con la dirección central. Llegaba a casa tarde, comía lo que quedaba en la nevera, caía en la cama con la cabeza todavía en los planos y los presupuestos. Ana me escuchaba hablar de aquello con paciencia. Me preguntaba cómo iba, asentía, decía que ya pasaría. Mientras tanto, en alguna reunión de coordinación técnica, en alguna sala de juntas de Tetuán, ella y Gonzalo Heredia Pomar estaban empezando a construir algo que yo desconocía completamente. Seguí buscando. Encontré su nombre mencionado en 3 proyectos distintos, vinculados a la consultora de Ana a lo largo de esos 4 años. No era una colaboración puntual, era una relación profesional sostenida, con contratos renovados, con presencia regular. Lo cual significaba que no había un momento aislado de debilidad ni una circunstancia excepcional. Había una estructura, una proximidad mantenida con decisión, oportunidades creadas deliberadamente dentro del marco que ofrecía el trabajo. La traición más calculada no es la que ocurre en un instante de impulso, es la que se construye ladrillo a ladrillo dentro de una arquitectura perfectamente diseñada para parecer inocente. Esa noche, cuando Tomás y Lucía ya dormían, me senté en el salón con las luces bajas y un vaso de agua que no bebí. Revisé en la memoria los últimos 4 años con ese nombre nuevo instalado en el centro, como un filtro diferente sobre las mismas imágenes. Recordé una noche de hace aproximadamente 2 años y medio en que Ana llegó más tarde de lo habitual. Me dijo que había habido una reunión de cierre de proyecto que se había alargado y que luego el equipo había salido a cenar. Llegó pasadas las 12. Yo estaba viendo un partido con el sonido bajo para no despertar a los niños. Ella se sentó un momento a mi lado, me preguntó el resultado, dijo que estaba agotada y se fue a la cama. No había nada que señalar. Las reuniones largas existían. Las cenas de equipo existían. Yo lo supe y no le di más vuelta. Recordé también un sábado de hace unos 3 años en que Ana me dijo que tenía que ir un par de horas a la oficina a revisar un informe urgente. Volvió 4 horas después. Me disculpó diciendo que había encontrado más errores de los previstos. Yo estaba en el parque con Tomás y Lucía. Recuerdo que Lucía se cayó del columpio y se raspó la rodilla y lloró mucho, y que cuando Ana llegó a casa ya había pasado todo, y los niños merendaban tranquilos y yo no le conté nada del susto porque no parecía importante ya. ¿Cuántas horas? ¿Cuántos sábados? ¿Cuántas reuniones que se alargaban? ¿Cuántas noches en que yo llegaba cansado y ella ya estaba en la cama leyendo y apagaba la luz al poco de entrar yo, y yo lo interpretaba como el cansancio natural de 2 personas con mucho trabajo y 3 hijos y demasiadas responsabilidades compartidas? No era descuido mío, o no era solo eso,
era que la mentira estaba construida sobre los cimientos exactos de la vida que llevábamos, usando las grietas reales que cualquier matrimonio tiene a los 22 años. El trabajo excesivo, el cansancio acumulado, la rutina que hace invisibles las ausencias porque todas tienen una explicación plausible. Ana no había inventado una vida diferente. Había usado la que ya teníamos como cobertura, y eso requería un conocimiento muy preciso de mí, de mis horarios, de mis ausencias, de en qué momentos yo estaba suficientemente distraído para no preguntar. Me levanté del sofá, fui a la cocina y serví el vaso de agua que no había bebido. Lo apuré de pie junto al fregadero mirando la oscuridad del patio interior. Había una ventana encendida al otro lado, en el edificio de enfrente. Alguien que también estaba despierto a esa hora sin que nadie en su casa lo supiera. Al día siguiente, jueves, Ana volvía. No tenía todavía todo lo que necesitaba. Tenía un nombre, tenía una fachada fotografiada, tenía 4 años de colaboraciones profesionales rastreables y una reserva de hotel que no existía. Era suficiente para saber con certeza que la duda no era duda sino confirmación. Pero no era suficiente para actuar con la solidez que exigía lo que iba a tener que hacer a continuación. Pensé en llamar a Ramiro esa misma noche. Ramiro Espinosa Cuevas llevaba siendo mi amigo desde la universidad, 51 años, trabajaba como jefe de mantenimiento en una empresa de instalaciones industriales al norte de Madrid. Era el tipo de persona que no dramatizaba, que escuchaba hasta el final antes de decir nada, que daba consejos sin adornos, el único hombre al que podría contarle esto sin que se lo dijera a nadie más. Pero no llamé esa noche. No estaba listo para decirlo en voz alta. Mientras no lo dijera en voz alta, seguía siendo algo que solo existía en mi cabeza, algo que todavía podía contener. Me fui a la cama a la 1:20. Cerré los ojos y permanecí quieto durante mucho tiempo en la oscuridad del dormitorio. El lado de la cama de Ana estaba vacío y liso. La almohada en su sitio, el libro que ella estaba leyendo en la mesilla, con el marcapáginas asomando por el capítulo 12. Pensé en aquel verano en Santiago de Compostela, cuando compramos la calcomanía del mapa de Galicia en tonos verdes y azules. Tomás se había perdido en la catedral, y cuando lo encontramos junto a un grupo de turistas que lo habían recogido, él estaba completamente tranquilo, sin haber llorado, mirando los relieves de la fachada, con la curiosidad imperturbable de los niños de 8 años que todavía no saben que perderse puede ser peligroso. Ana lo abrazó con fuerza cuando lo encontró. Yo también. Los 4 estuvimos un momento parados en mitad de la plaza, con el sol de agosto encima y Lucía todavía en el carrito. Y recuerdo haber pensado que éramos una familia que funcionaba, que nos queríamos, que lo que teníamos valía. Ese recuerdo y este jueves que se acercaba no podían pertenecer a la misma vida, y sin embargo, pertenecían. Eso era lo que más costaba aceptar, que todo era real, las dos cosas al mismo tiempo, el verano en Galicia y el edificio azul a 3 calles de casa, el abrazo en la catedral y las reuniones que se alargaban, la familia que creía tener y el nombre que ahora tenía anotado en un papel guardado en el cajón del escritorio. Ana llegaba al día siguiente antes de las 7, y yo estaría ahí, en la puerta, con la misma cara de siempre. Llegó a las 6:47 de la tarde del jueves. Escuché el ascensor detenerse en nuestro piso antes de que sonara el timbre. Ese ruido particular del mecanismo hidráulico, ese golpe seco al llegar a la planta, lo conozco también después de 11 años viviendo en este edificio, que lo identifico sin necesidad de estar pendiente. Me levanté del sofá, donde había estado sentado sin ver realmente el programa que tenía encendido en la televisión, y fui hacia la puerta con una calma que no era indiferencia, sino control. Había pasado el día entero ensayando ese momento de forma inconsciente, preparando cada músculo de la cara para que no cediera un milímetro. Abrí antes de que llamara. Ana estaba en el rellano con la maleta detrás de ella, el bolso cruzado, el abrigo beige que se ponía para viajar porque decía que en los trenes y los aeropuertos siempre había corriente. Llevaba el pelo recogido con ese descuido calculado que yo había encontrado elegante durante años.
Tenía una bolsa de papel en la mano derecha, de esas de tienda de regalos con cordón de tela. «Ya estoy en casa», dijo. «Ya te veo», respondí. Me dio un beso en la mejilla y entró. El olor de su colonia llegó con ella, igual que siempre, flotando en el aire del pasillo durante un segundo antes de disolverse. Tomás asomó la cabeza desde el cuarto, con esa antena instintiva que tienen los niños para detectar cuándo llega alguien y si esa llegada trae algo para ellos. Lucía tardó 2 segundos más y apareció corriendo desde la cocina con los calcetines resbalando en el suelo del pasillo. Ana se agachó y las abrazó a los dos al mismo tiempo, con esa facilidad física de los reencuentros auténticos que no se pueden fingir del todo. Les dio los regalos, para Tomás una libreta de bocetos con tapas de cartón duro que él había pedido hacía semanas y que Ana evidentemente había comprado antes del viaje con suficiente antelación como para tenerla lista. Para Lucía un muñeco pequeño de tela con traje regional valenciano, de los que venden en las tiendas de souvenirs de cualquier estación de tren o aeropuerto. Los dos niños volvieron a sus cuartos con los regalos. Ana se quedó de pie en el pasillo, deshaciendo el nudo del cinturón del abrigo. «¿Cómo ha ido todo?», preguntó sin mirarme directamente, colgando el abrigo en el gancho de siempre. «Sin incidentes», dije. Lucía durmió bien estas 2 últimas noches. Tomás entregó el trabajo de ciencias. «Menos mal», soltó un suspiro corto. Llevaba tiempo con eso pendiente. Fui a la cocina y puse la cafetera. La rutina más mecánica que tenemos, tan automatizada que podría hacerla dormido. Escuché a Ana arrastrar la maleta hacia el dormitorio, el ruido de la cremallera, los cajones abriéndose. Sonidos completamente familiares que esa tarde tenían una textura diferente, como cuando escuchas una canción que conoces de memoria, pero en un idioma que acabas de descubrir que no era el original. Vino a la cocina y se sentó en la silla de siempre, la que da a la ventana del patio interior. Puse la taza delante de ella. «El congreso ha estado bien», dijo, rodeando la taza con las 2 manos. «Intenso, pero bien. La ponencia del jueves por la mañana fue lo mejor. Una arquitecta de Bilbao que lleva 10 años trabajando en rehabilitación de patrimonio. Muy sólida. Me dio algunas ideas para el proyecto de hortaleza que tenemos atascado». Asentí. Apoyé la espalda en la encimera y la escuché. Habló durante varios minutos sobre el congreso con la misma fluidez de siempre. Mencionó nombres de ponentes, comentó una mesa redonda que le había parecido demasiado larga, describió una cena de networking donde había coincidido con una antigua compañera de máster a la que no veía desde hacía años. Todo ordenado, todo coherente, todo con el nivel de detalle suficiente para parecer vivido y no suficiente para resultar excesivo. Era una narración construida con inteligencia, no sobreactuada, no llena de detalles innecesarios que delataran el esfuerzo de quien miente, justa en la cantidad de información, natural en el ritmo, creíble en el tono. Si yo no hubiera llamado al Hotel Palacio del Carmen el miércoles por la mañana, si Basilio no hubiera estado regando sus geranios en el momento exacto en que yo bajé a por el periódico, habría escuchado esa historia y no habría tenido el menor motivo para dudar. Eso era lo que me resultaba más difícil de sostener internamente mientras la miraba, la conciencia de que llevaba años escuchando ese mismo tipo de relatos sin ningún filtro crítico. Cuántas historias de reuniones, de viajes, de cenas de equipo había recibido con la misma naturalidad con que recibo el parte meteorológico, sin cuestionar, sin verificar, con la confianza ciega de quien no concibe que el suelo que pisa pueda ser diferente a lo que parece. «¿Y tú? ¿Cómo has estado estos días?», preguntó. «Bien», dije. «Tranquilo». Me miró un momento, esa mirada que conozco, ligeramente entornada, que aparece cuando evalúa si hay algo detrás de lo que digo o si es exactamente lo que parece. Duró menos de 2 segundos, luego bajó la vista a la taza. «Tienes cara de cansado». «El turno del martes se alargó», mentí. «Nada importante», asintió. Bebió el café. Por la ventana del patio interior entraba la luz declinante de la tarde, ese naranja apagado de octubre
que no dura más de 20 minutos antes de convertirse en gris oscuro. Ana tenía esa luz de lado, iluminándole el perfil derecho. 46 años, el cabello castaño con algunas canas en la sien que ella no teñía porque decía que no le molestaban. Una cara que yo había mirado miles de veces con una familiaridad tan absoluta que había dejado de verla realmente. Ahora la veía, y lo que sentía no era odio. Todavía no. Era algo más parecido a la distancia que se instala cuando descubres que el mapa que llevabas usando durante años no corresponde al territorio que estabas atravesando. Tomás entró a pedir permiso para jugar media hora más con la videoconsola antes de cenar. Ana lo miró, dijo que 20 minutos. Él protestó de forma ritual y aceptó. Salió. El ruido de sus pasos por el pasillo fue desvaneciéndose hacia su cuarto. «Pedimos algo para cenar», dijo Ana. «No tengo fuerzas para cocinar. Ya había pensado en eso, pido yo». «Perfecto». Se levantó, recogió la taza, la dejó en el fregadero. Me rozó el brazo al pasar hacia el pasillo, ese contacto automático de tantos años, tan incorporado al movimiento que probablemente ni ella misma lo registró de forma consciente. Yo sí lo registré. Pedí la cena por teléfono, puse la mesa, serví los vasos. Cenamos los 4 con la televisión apagada, como era la norma en casa durante las cenas, con Tomás contando algo del colegio que le había parecido injusto y Lucía interrumpiéndolo para contar lo suyo. Ana preguntó, respondió, rió en los momentos que correspondía. Yo hice lo mismo. Una cena completamente normal. Eso era lo más extraño de todo, que la normalidad podía continuar funcionando con tanta precisión, aunque por dentro algo se hubiera roto sin remedio. Como una estructura que mantiene la forma exterior mientras el material interior ya ha cedido. En ingeniería existe un concepto para eso, el fallo diferido, cuando la fractura ocurre mucho antes de que el colapso sea visible. Acosté a Lucía a las 9:15. Le leí 2 páginas de su libro, le di el beso de buenas noches, apagué la lamparita. Tomás se fue poco después por voluntad propia, con esa autonomía reciente de los 10 años que todavía le sorprende a él mismo. Cuando volví al salón, Ana estaba en el sofá con el libro que había dejado en la mesilla, el marcapáginas en el capítulo 12. Lo sostenía abierto, pero no lo leía. Miraba un punto fijo por encima de las páginas con una expresión levemente ausente. No le pregunté en qué pensaba. Me senté en el sillón de enfrente, cogí el mando y puse las noticias con el volumen bajo. Y así pasamos la primera hora de su regreso en el mismo salón de siempre, a 2 metros de distancia, cada uno perfectamente quieto dentro del silencio compartido que habíamos construido durante 22 años y que esa noche significaba cosas completamente distintas para cada uno de los dos. El sábado por la mañana, 2 días después del regreso de Ana, Claudia apareció en casa antes de las 11. No era raro. Desde que había empezado la universidad, alternaba entre el piso que compartía con sus compañeras y nuestra casa, con una irregularidad que nunca llegué a descifrar del todo. A veces se quedaba varios días seguidos. A veces desaparecía una semana entera. Tenía llave propia desde los 16 años y usaba esa libertad con la naturalidad de quien no ha tenido motivos para cuestionarla. Entró con una bolsa de tela colgada al hombro, saludó a Tomás, que estaba en el salón con los auriculares puestos, asomó la cabeza a la cocina donde yo preparaba el desayuno tardío y dijo, «Buenos días», con esa voz ligeramente ronca que tenía siempre las mañanas de fin de semana. Le respondí con el mismo tono de siempre. Ana estaba en el dormitorio terminando de arreglarse para salir a hacer unas compras. Durante los siguientes 40 minutos, todo funcionó con normalidad. Claudia se sentó a la mesa de la cocina con un café. Habló un poco sobre un examen parcial que tenía la semana siguiente. Discutió brevemente con Tomás sobre si podía usar los auriculares que él había dejado en el salón. Sonidos domésticos. Textura ordinaria de un sábado en casa. Ana salió poco después de las 11, con la lista de la compra y las llaves. Me dijo que volvía antes de la 1. Le dijo a Claudia que si quería quedarse a comer, había que avisar para calcular las raciones.
Claudia dijo que sí, que se quedaba. La puerta se cerró. Me quedé en la cocina terminando de recoger el desayuno. Claudia seguía a la mesa con el teléfono en la mano, deslizando la pantalla con ese gesto mecánico que hacen los jóvenes cuando no están haciendo nada en concreto, pero tampoco quieren estar sin hacer nada. Me dijo que iba al baño y dejó el teléfono sobre la mesa boca arriba antes de levantarse. No planeé nada. No había ninguna intención previa. Pasé por detrás de la silla donde había estado sentada para dejar los vasos en el fregadero y la pantalla encendida estaba ahí, sin bloquear, mostrando una conversación de mensajes. Me detuve. No porque hubiera buscado algo, sino porque el nombre que aparecía en el encabezado de la conversación era el de Ana, y porque el último mensaje enviado por Claudia, todavía visible en la pantalla sin necesidad de desplazar nada, decía con toda la claridad del mundo: «Papá está en casa, ten cuidado». Leí el mensaje 2 veces, 3. No porque no lo entendiera, sino porque el cerebro a veces necesita releer algo para convencerse de que lo que está viendo es exactamente lo que parece, y no una confusión de contexto, una interpretación equivocada, un malentendido de lectura rápida. No era ninguna de esas cosas. Saqué el teléfono del bolsillo del pantalón con la mano que me temblaba ligeramente, no de rabia, sino de esa vibración involuntaria que ocurre cuando el cuerpo recibe algo que el sistema nervioso no había previsto. Fotografié la pantalla de Claudia sin tocarla. Volví a dejar los vasos en el fregadero exactamente como iba a hacer antes de detenerme. Metí mi teléfono en el bolsillo, cogí el trapo de cocina y empecé a secar los vasos. Claudia volvió del baño 2 minutos después. Cogió el teléfono de la mesa, lo miró un segundo y lo metió en el bolsillo de la sudadera. Se sentó de nuevo. Me preguntó si había leche descremada porque la entera le sentaba mal últimamente. Le dije que mirara en la balda de arriba del frigorífico. La miré de reojo mientras ella abría la nevera. 19 años, el mismo cabello castaño de Ana, pero con ese corte recto que llevaba desde los 15 y que nunca había querido cambiar. La nariz con esa pequeña curvatura lateral que heredó de mi madre y que siempre me había parecido el rasgo más mío que tenía. 19 años y una conversación en el teléfono que llevaba quién sabe cuánto tiempo existiendo, con quién sabe cuántos mensajes del mismo tipo, cumpliendo una función de vigilancia que yo nunca le había pedido a nadie y que ella había decidido asumir de forma voluntaria. Encontró la leche, se sirvió un vaso, volvió a sentarse. Yo seguí secando los vasos. Lo que ocurrió dentro de mí en esos minutos es difícil de describir con precisión porque no era una emoción simple ni limpia. Era una superposición. La traición de Ana y la de Claudia no eran del mismo tipo, no tenían la misma geometría ni la misma temperatura, pero se habían instalado en el mismo espacio interior y ocupaban ese espacio de formas distintas que no sabía todavía cómo separar. Con Ana había una historia de 22 años que se había fracturado en algún punto que todavía estaba localizando. Con Claudia era diferente. Claudia era mi hija, era la primera persona a quien yo había sujetado en brazos con la sensación completamente nueva de que algo en el mundo dependía directamente de mí. Era la niña que de pequeña se dormía en el coche durante los viajes largos y a quien yo sacaba en brazos y subía hasta la cama sin despertarla, con ese cuidado casi ritual de los padres que saben que hay momentos que no se repiten. Era la adolescente con quien había discutido sobre horarios de llegada y a quien había esperado despierto más de una noche sin decírselo, simplemente por no dormir tranquilo hasta escuchar la llave en la cerradura. Esa persona había estado enviando mensajes de aviso. «Papá está en casa, ten cuidado». No como un acto de pánico, no como algo hecho una sola vez en un momento de presión. La naturalidad con que el mensaje estaba escrito, la falta de cualquier explicación o contexto adicional, la economía de las palabras, indicaba una práctica establecida, un código que ya no necesitaba justificarse porque llevaba el tiempo suficiente funcionando para haberse vuelto automático. Guardé el último vaso en el armario. Doblé el trapo de cocina y lo dejé sobre la encimera.
Tomás entró a pedir permiso para bajar a casa de un amigo del edificio de abajo. Le dije que sí, que volviera antes de la 1. Salió. El portal sonó al cerrarse abajo. La cocina quedó en silencio. Solo Claudia y yo. Ella miraba el teléfono con esa concentración superficial de quien hace scroll sin destino. No levantaba la vista. No había ninguna señal en su postura de que sospechara algo, de que se sintiera observada o incómoda. Estaba completamente tranquila. Eso también me dijo algo. Me apoyé en la encimera y la miré durante un momento sin que ella lo notara. Pensé en decirle algo en ese instante, en ese mismo sábado con la cocina vacía y Ana fuera de casa. Pero no lo hice. No porque no tuviera palabras, sino porque todavía no tenía todo lo que necesitaba, y enfrentar a Claudia antes de tener el cuadro completo era desperdiciar el único momento que iba a tener para hacerlo con toda la solidez posible. Así que no dije nada. Calenté más café, me lo serví y fui al salón. Me senté en el sillón, cogí el periódico del día anterior que no había terminado de leer y pasé las páginas con una concentración que no existía. Por el pasillo llegaba el sonido del teléfono de Claudia, música bajita, el ruido de la silla al moverse levemente. Una mañana de sábado en casa. Por fuera, todo igual. Por dentro, algo había cambiado de forma permanente e irreversible. No de forma dramática, no con un ruido ni con un golpe. Con ese silencio particular de las cosas que se rompen sin aspavientos y que precisamente por eso son las que más cuestan reparar, si es que alguna vez llegan a repararse del todo. Ana volvió a las 12:40 con 2 bolsas de la compra y un bote de aceitunas que Claudia le había pedido por mensaje. Comimos los 4 juntos. Yo serví el agua. Pregunté si alguien quería pan. Recogí los platos cuando terminamos. Y guardé la fotografía de esa pantalla en la misma carpeta protegida del ordenador del trabajo, donde ya descansaban las otras pruebas, esperando el momento en que todo lo que tenía fuera suficiente para no dejar ningún resquicio sin cerrar. El lunes siguiente llamé a Ramiro desde el coche, aparcado en el parking subterráneo de la planta durante el descanso del mediodía. No le di rodeos. Le conté todo en orden cronológico. La frase de Basilio, la reserva inexistente en el hotel, el nombre encontrado en las redes profesionales de Ana, los 4 años de colaboraciones rastreables entre el despacho de Gonzalo y la consultora. Lo escuché procesar en silencio al otro lado. Ramiro Espinosa Cuevas no era de los que reaccionan con exclamaciones ni con indignación performativa. Era de los que respiran hondo y preguntan ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas?, dijo. Le dije que necesitaba saber la verdad completa antes de moverme. No suposiciones, no probabilidades, certeza documentada. Hubo una pausa breve. Tengo el contacto de alguien, dijo. Un hombre que trabajó años en una agencia de seguros investigando fraudes. Ahora trabaja por cuenta propia, discreto y metódico. Nada de métodos ilegales. Él mismo lo deja claro desde el principio. ¿Quieres que hable con él? Le dije que sí. 2 días después, me reuní con ese hombre en una cafetería del barrio de Prosperidad, lejos de nuestra zona y lejos de la planta. Se llamaba Héctor Villanueva Saura, 53 años, complexión discreta, ropa sin marcas, el tipo de aspecto que no deja huella en la memoria de quien lo ve pasar. Me escuchó con un bloc de notas pequeño sobre la mesa en el que escribía de vez en cuando sin levantar la vista. Cuando terminé de contarle lo que sabía, repasó sus anotaciones un momento y me dijo con toda la naturalidad del mundo que tenía suficiente para empezar y que en 10 días tendría un informe. El informe llegó en 13 días, un sobre cerrado entregado en mano en la misma cafetería. Me lo dio, pidió el café, esperó a que yo lo abriera. Adentro había 17 páginas, fotografías, registros de movimientos, fechas, horarios. La relación entre Ana y Gonzalo Heredia Pomar no tenía 4 años como yo había estimado a partir de las colaboraciones profesionales. Tenía 3 años y 4 meses de carácter íntimo confirmado. El inicio documentado era una tarde de junio de hacía 3 años y 5 meses,
cuando los dos habían entrado juntos al edificio azul de la calle Méndez Álvaro a las 7:20 de la tarde y Gonzalo no había salido hasta las 11 menos cuarto de la noche. 3 años y 4 meses. Pasé esa página y llegué a la sección financiera que Héctor había preparado a partir de los extractos bancarios de la cuenta conjunta que yo mismo le había proporcionado escaneados. Había identificado un patrón de retiradas en efectivo y transferencias hacia una cuenta personal de Ana que sumaban, en el periodo documentado, 18.400 euros. No en una sola operación, sino en movimientos pequeños distribuidos a lo largo de los meses, entre 150 y 400 euros cada vez, con una frecuencia que oscilaba entre 1 y 3 veces por mes. El tipo de sangrado lento, que no activa ninguna alarma porque cada cantidad individual es demasiado ordinaria para llamar la atención. 18.400 euros. Héctor bebió su café sin decir nada. Yo seguí pasando páginas. Esa noche, cuando los niños ya dormían y Ana estaba en el dormitorio, salí a mover el coche al aparcamiento cubierto que teníamos a media manzana. Una excusa que había usado alguna vez cuando necesitaba aire sin dar explicaciones. Entré en el coche, cerré la puerta y apagué la pantalla del teléfono. Y me quedé ahí. No sé exactamente cuánto tiempo pasó. El reloj del salpicadero marcaba las 23:18 cuando entré y las 23:57 cuando fui capaz de salir. Casi 40 minutos en la oscuridad del aparcamiento, con el olor a hormigón húmedo y el ruido lejano de algún coche pasando por la calle de arriba, sin hacer nada más que dejar que todo lo que había estado conteniendo durante 2 semanas ocupara el espacio que le correspondía. No lloré de forma dramática, no fue el llanto convulso de las películas. Fue algo más silencioso y más largo, ese tipo de derrumbe que ocurre cuando el cuerpo agota la reserva de tensión que llevaba semanas sosteniendo. Las lágrimas llegaron sin anuncio y se fueron también sin prisa, y entre medias hubo un intervalo de tiempo en el que simplemente estuve sentado con las manos en el regazo, mirando el volante sin ver nada. Pensé en la cocina. 2 años antes, Ana me había dicho que la cocina necesitaba una reforma. Los armarios estaban deteriorados, la encimera tenía una grieta en la esquina, el extractor hacía un ruido que llevaba meses empeorando. Tenía razón en todo. Yo me había comprometido a hacerlo y lo había ido posponiendo, porque el presupuesto de las obras coincidió con un periodo de gastos extraordinarios en la planta, y yo quería tener la cabeza despejada antes de comprometer ese dinero en casa. Para poder hacerla, solicité turnos extra durante 3 meses seguidos, fines de semana incluidos. Llegaba a casa con las manos entumecidas por el frío de la nave. Comía en la cocina vieja que pronto iba a desaparecer. Me duchaba y caía dormido con la satisfacción concreta de quien tiene un objetivo y lo está cumpliendo. Ana me agradecía el esfuerzo. Me decía que no hacía falta que me matara tanto. Yo le decía que era por ella, que merecía tener la cocina que quería. La cocina nueva la habíamos estrenado hacía 16 meses. Mientras yo acumulaba horas extra en la planta para financiarla, ella llevaba casi 2 años construyendo otra vida a 9 minutos en coche. Mientras yo llegaba tarde y agotado, sintiéndome buen marido por el sacrificio, ella enviaba a nuestra hija mayor mensajes coordinando los horarios para que nadie se enterara de nada. Eso era lo que no cabía en ningún sitio racional. No la traición como concepto abstracto, sino la geometría exacta de cómo había ocurrido, superpuesta sobre los momentos en que yo más me había esforzado, infiltrada en los periodos que yo recordaba con mayor satisfacción. El año de los turnos extra y la cocina nueva, el verano de Galicia con los 5 y la calcomanía y el susto en la catedral, los aniversarios que yo había celebrado, convencido de que había algo que celebrar. Nada de eso había sido falso en su totalidad. Eso era quizás lo más difícil. Los momentos habían existido. El abrazo en la catedral había sido real. La satisfacción de estrenar la cocina también. Pero eran momentos reales dentro de una estructura que tenía otra arquitectura que yo no había visto. Me sequé la cara con la manga del jersey. Bajé la ventanilla 1 centímetro para que entrara algo de aire.
El aparcamiento olía a motor frío y a ese polvo específico del hormigón subterráneo que no se parece a ningún otro. Pensé en Claudia. Pensé en ella a los 8 años, a los 12, a los 15, cuando empezamos a discutir sobre horarios, y ella decía que yo era demasiado estricto, y yo pensaba que estaba haciendo exactamente lo que se supone que hace un padre. Pensé en cuándo había cruzado esa línea desde ser mi hija a ser la persona que vigilaba mis movimientos para proteger a su madre. Si había sido gradual, o si había habido un momento concreto en que Ana se lo había pedido, o simplemente ella lo había asumido sola, por iniciativa propia, convencida de que era la forma correcta de gestionar la situación. Ninguna de las dos opciones me resultaba menos dolorosa que la otra. Cuando entré de nuevo en casa, el pasillo estaba en silencio. La luz del dormitorio ya no se veía por debajo de la puerta. Me quité los zapatos en el recibidor para no hacer ruido. Pasé por delante de los cuartos de Tomás y Lucía. Abrí la puerta del baño con cuidado y me lavé la cara con agua fría por segunda vez en 2 semanas, por el mismo motivo. Me miré en el espejo. El mismo hombre de siempre, 48 años, las ojeras algo más marcadas que 3 semanas atrás, el gesto ligeramente más tenso alrededor de la mandíbula. Pero el mismo hombre. Y eso, de alguna forma que todavía no sabía explicar del todo, era también una información importante, porque lo que tenía ahora no era solo dolor. Era 17 páginas en un sobre, una carpeta protegida en el ordenador del trabajo y la claridad absoluta de alguien que ya sabe exactamente lo que ha estado mirando sin verlo durante más de 3 años. El llanto había terminado en el aparcamiento. Lo que empezaba ahora era otra cosa completamente distinta. Esperé el momento adecuado durante 5 días. No era impaciencia lo que sentía, sino la conciencia clara de que esa conversación necesitaba las condiciones exactas para ocurrir de la única forma en que tenía sentido. Sin Ana en casa, sin los niños presentes, sin posibilidad de interrupciones ni de que Claudia pudiera salir por la puerta antes de que termináramos. El viernes por la tarde se alineó todo sin que yo tuviera que forzarlo. Ana tenía una reunión de coordinación que se alargaba hasta las 7. Tomás estaba en casa de su amigo del edificio de abajo, con permiso hasta las 8. Lucía tenía la actividad extraescolar de los viernes, danza, que terminaba a las 6:15 y de la que normalmente la recogía Ana de camino a casa. Ese viernes le dije a Ana que la recogía yo, que ella fuera directamente desde la reunión. Claudia había llegado a mediodía con la bolsa de tela habitual y el anuncio de que se quedaba el fin de semana. Lo dijo con esa naturalidad de quien no necesita pedir permiso porque nunca ha tenido motivos para necesitarlo. Se instaló en su cuarto, comió con nosotros, pasó la tarde entre el sofá y su habitación. A las 4:30, cuando la casa estaba en ese silencio particular de las tardes de otoño, con la luz bajando rápido por las ventanas, fui al dormitorio, abrí el cajón de la mesilla y saqué mi teléfono. Busqué la fotografía de la pantalla de Claudia, la que había tomado 2 semanas antes, con la mano levemente temblorosa, mientras los vasos seguían junto al fregadero. La amplié hasta que el texto quedó perfectamente legible. Luego fui al cuarto de Claudia. Llamé una vez con los nudillos antes de abrir. Estaba tumbada en la cama con los auriculares puestos, mirando el techo. Se los quitó al verme entrar y se incorporó apoyándose en el codo con esa expresión de ligera extrañeza que pone cuando algo sale del patrón habitual. ¿Pasa algo? Siéntate, dije. No lo dije con dureza. Lo dije con esa calma que no es serenidad, sino control absoluto sobre cada cosa que sale de la boca. Claudia se sentó en el borde de la cama. La miré un momento. Luego coloqué el teléfono sobre el colchón frente a ella, con la fotografía visible, el texto ampliado, las palabras completamente legibles. Papá está en casa. Ten cuidado. Claudia bajó la vista hacia la pantalla. La vi procesar. El color de sus mejillas cambió de forma gradual, ese enrojecimiento involuntario que no se puede controlar y que no distingue entre vergüenza y miedo, porque en ese momento los dos son la misma cosa. No dijo nada durante varios segundos. Luego levantó la vista y me miró.
y lo que vi en ese momento no era la expresión de alguien sorprendida, sino la de alguien que ha estado esperando que llegara ese día sin saber exactamente cuándo iba a ser. «Papá». Levanté una mano levemente, no para callarla con brusquedad, sino para indicar que todavía no era su turno. Me senté en la silla del escritorio que ella usaba para estudiar cuando se quedaba en casa, frente a ella, con 1,5 metros de distancia entre los dos. «Escucho», dije. Tardó unos segundos en encontrar por dónde empezar. Cuando habló, lo hizo con la voz de alguien que ha ensayado mentalmente este momento, pero que descubre en el instante real que las palabras preparadas no sirven de mucho. «No quería que os hicierais daño», dijo. «Ni tú ni ella. Si os hubierais peleado, si la familia se hubiera roto de repente. Tomás y Lucía son pequeños todavía. No quería ser la causa de eso». La escuché sin mover un músculo. Mamá me lo contó hace casi 2 años. No fue algo que yo buscara. Me lo dijo en un momento en que estaba muy mal y necesitaba contárselo a alguien. Yo no supe qué hacer. No era una situación en la que hubiera una respuesta correcta evidente. Siguió hablando durante varios minutos. El tono era sincero en la superficie, con esa mezcla de justificación y culpa que adoptan las personas cuando saben que lo que hicieron no tiene defensa sólida, pero necesitan intentarlo de todas formas. Me habló de la presión que había sentido al cargar sola con ese secreto. Me dijo que había pensado muchas veces en contármelo. Me dijo que había llegado a escribir un mensaje dirigido a mí en 3 ocasiones distintas, sin llegar a enviarlo nunca. Pero los mensajes de aviso sí los había enviado. Cuando terminó de hablar, hubo un silencio que duré en mantener más tiempo del que resultaba cómodo para ella. No por crueldad, sino porque necesitaba que el peso de ese silencio fuera real, que no quedara amortiguado por una respuesta inmediata que le diera la sensación de que la conversación seguía un ritmo normal. Luego hablé. «Te escuché», dije. «Todo. Y entiendo que para ti no había una salida sencilla. Lo entiendo de verdad». Hice una pausa. «Pero quiero que entiendas tú algo también. No me enviaste esos mensajes porque no supieras qué hacer. Me los enviaste porque decidiste qué hacer. Decidiste que proteger a tu madre era más importante que ser honesta con tu padre. Eso no es una situación difícil, es una elección. Y las elecciones que hacemos, especialmente las que hacemos durante meses sin cambiar de opinión, dicen exactamente quiénes somos y qué le importa a cada uno». Claudia tenía los ojos húmedos. No lloraba todavía, pero estaba al límite. «No te voy a gritar», continué. «No voy a decirte que eres mala persona ni que no te quiero. Ninguna de esas 2 cosas es verdad. Pero algo cambió el día en que decidiste ser el sistema de alerta de una situación que me estaba haciendo daño a mí. Y eso no se deshace con una conversación, por larga o sincera que sea». Me levanté de la silla. «Papá, el fin de semana puedes quedarte si quieres», dije desde la puerta. «Tomás y Lucía se alegran cuando estás. Eso no cambia». Salí del cuarto y cerré la puerta con el mismo cuidado con que la había abierto. Fui a la cocina, llené un vaso de agua del grifo y me lo bebí despacio de pie junto a la ventana. El patio interior estaba casi oscuro ya, solo la ventana encendida de siempre en el edificio de enfrente, proyectando un rectángulo amarillo sobre la pared. Afuera empezaba a llover, ese repiqueteo fino y constante de la lluvia de otoño que no hace ruido suficiente para tapar el silencio de la casa, sino solo para subrayarlo. A las 6:15 recogí a Lucía en la escuela de danza. Estaba en la puerta con el abrigo mal abrochado y la bolsa de la mudanza de ropa en la mano, buscándome entre los padres con esa expresión concentrada de los niños que todavía no han aprendido a disimular lo que sienten. Me vio, levantó la mano y corrió hacia mí con los zapatos golpeando el suelo mojado. La ayudé a abrocharse el abrigo bien. Le pregunté cómo había ido la clase. Me contó que habían aprendido un paso nuevo y que ella lo había hecho mejor que su compañera, aunque su compañera llevaba más tiempo que ella, y que la profesora le había dicho que tenía buen ritmo natural, y que eso era muy importante, ¿verdad, papá? Le dije que sí, que era muy importante. Le di la mano y caminamos juntos hasta el coche bajo la lluvia fina.
ella saltando deliberadamente sobre los charcos, mientras yo sostenía su bolsa y le decía que dejara de saltar sobre los charcos, sabiendo perfectamente que no iba a dejar de hacerlo. 7 años, sin saber nada. Eso también era algo que proteger. Quizás lo más importante de todo lo que había en juego en esta historia, que todavía no había terminado, pero que ya tenía el final decidido, aunque no la fecha exacta ni el orden preciso de los últimos pasos. La cita con Ignacio Serrano Bolaños la concerté a través de Ramiro, que lo conocía de un asunto laboral resuelto años atrás y respondía por su discreción con la misma firmeza con que respondía por pocas cosas en la vida. El despacho de Ignacio estaba en el barrio de Salamanca, segundo piso de un edificio sin letrero visible en la fachada, de esos que no necesitan anunciarse porque sus clientes llegan siempre por recomendación directa. 52 años, complexión serena, traje gris oscuro sin corbata, el tipo de abogado que no hace sentir al cliente ni pequeño ni intimidado, sino simplemente escuchado con atención profesional. Me tendió la mano, me ofreció asiento frente a una mesa de madera clara completamente despejada, salvo por un bloc y un bolígrafo, y me dijo que tenía todo el tiempo necesario. Le entregué el sobre con el informe de Héctor. Lo leyó completo, sin interrumpirme, pasando las páginas con calma metódica, deteniéndose en algunos párrafos más que en otros, sin expresión que delatara juicio ni reacción personal. Cuando terminó, lo cerró, lo dejó sobre la mesa y cruzó las manos encima. Bien documentado, dijo. El informe está hecho con criterio. Los registros bancarios son especialmente relevantes porque establecen un patrón sostenido en el tiempo, no un hecho aislado. Le mostré también las capturas de pantalla de las interacciones en redes, la fotografía del mensaje de Claudia y los registros del hotel con la ausencia de check-in verificada. Lo revisó todo con la misma parsimonia. Luego cogió el bolígrafo y empezó a escribir en el bloc con letra pequeña y ordenada. Durante la siguiente hora Ignacio me explicó el panorama con una claridad que agradecí precisamente, porque no intentaba suavizar nada. En España, me dijo, la infidelidad conyugal no constituye por sí misma una causa legal de divorcio con consecuencias patrimoniales automáticas, dado que el divorcio no requiere causa justificada desde hace años. Pero los 18.400 euros documentados como extraídos de la cuenta conjunta durante el periodo sí tenían relevancia directa en la liquidación de la sociedad de gananciales, porque representaban una disposición unilateral de bienes comunes en beneficio de un tercero. Eso se reclama, dijo, y con este nivel de documentación se reclama con solidez. Me preguntó por la situación patrimonial completa. Le expliqué lo que teníamos. El piso donde vivíamos adquirido durante el matrimonio y por tanto bien ganancial. Una cuenta de ahorro conjunta con saldo aproximado de 34.000 euros. Un plan de pensiones a mi nombre contratado antes del matrimonio, que por tanto era bien privativo mío, y un pequeño local comercial en Getafe que había heredado de mi padre hacía 8 años, también bien privativo al haber llegado por herencia directa. Ignacio anotó todo. El local y el plan de pensiones no entran en la liquidación ganancial, confirmó. Son tuyos con independencia de lo que ocurra. Lo que sí conviene es que antes de iniciar cualquier procedimiento formal, revises si hay algún activo en tu nombre exclusivo que pudiera estar en riesgo por algún motivo administrativo pendiente. Hay que tenerlo todo ordenado antes de que el otro lado empiece a moverse. Me indicó también que no realizara ningún movimiento brusco en las cuentas conjuntas. Nada que pudiera interpretarse como sustracción o vaciamiento unilateral. La estrategia era documentar, ordenar y actuar dentro del marco legal con suficiente anticipación para que cuando llegara el momento del procedimiento formal no hubiera ningún flanco expuesto. Salí del despacho con una lista de 3 gestiones concretas que debía completar antes de la siguiente reunión, fijada para 3 semanas después. Cumplí las 3 en 2 semanas. La primera era revisar el estado administrativo del local de Getafe, que tenía un contrato de arrendamiento vigente con un inquilino que llevaba 4 años sin incidencias. Llamé al gestor que se ocupaba de eso, un hombre meticuloso de Leganés con quien hablaba 2 veces al año,
y le pedí que me enviara el último informe de situación. Todo estaba en orden. La segunda era verificar que el plan de pensiones seguía correctamente a mi nombre exclusivo y sin ninguna vinculación a la cuenta conjunta. Lo comprobé personalmente en la oficina de la entidad financiera, con un empleado que no conocía y en una sucursal que no era la habitual, por una precaución que quizás era excesiva, pero que en ese momento me resultó necesaria. La tercera gestión fue la que estuvo a punto de crear un problema. Ignacio me había pedido una copia escaneada de todos los contratos de los bienes privativos, incluyendo la escritura de la herencia del local. Esa escritura estaba en una carpeta de documentos en el armario del pasillo, el mismo armario donde guardábamos todos los papeles del hogar, facturas, garantías, documentación del colegio de los niños, pólizas de seguro. Era un armario que Ana conocía perfectamente y al que accedía con regularidad. Un martes por la noche, cuando Ana estaba en el salón viendo la televisión y los niños dormían, aproveché para abrir el armario en silencio y buscar la carpeta. La encontré en el segundo estante, exactamente donde siempre había estado. La saqué con cuidado y fui hacia el dormitorio para escanearla con el teléfono. Estaba a mitad del pasillo cuando escuché el sonido de la televisión apagarse. Me detuve, la carpeta en la mano, en mitad del pasillo, con la luz del dormitorio encendida al fondo. Pasos en el salón. La voz de Ana desde atrás. ¿Buscas algo? Me giré despacio. Estaba en la entrada del pasillo con el mando a distancia todavía en la mano, mirándome con esa expresión levemente interrogativa que no tenía ninguna carga específica, solo la curiosidad natural de quien ve a alguien haciendo algo fuera del patrón habitual. Los papeles del seguro del coche, dije con la calma de quien lleva días practicando mentalmente para exactamente este tipo de momento. Tengo que renovarlo esta semana y no recordaba si lo había guardado aquí o en el cajón del escritorio. Levantó ligeramente la carpeta con la vista. Y está aquí. La abrí y saqué la primera hoja que encontré, que resultó ser una factura de la caldera del año anterior. La mostré brevemente y volví a meterla. Me había equivocado de carpeta. La del coche debe estar en el escritorio. Asintió sin mayor interés. No lo dejes para el último día, que luego siempre hay algún problema con el sistema. Tienes razón, dije. Volvió al salón. Escuché el sofá, el sonido de la televisión encendiéndose de nuevo. Permanecí quieto en el pasillo durante 3 o 4 segundos, con la carpeta en la mano, y el corazón latiendo a un ritmo ligeramente elevado que no correspondía al esfuerzo físico. Luego entré en el dormitorio. Escaneé todos los documentos que necesitaba con el teléfono. Volví al armario del pasillo y lo devolví todo exactamente como estaba. Esa noche tardé en conciliar el sueño. No por miedo a haber sido descubierto, porque no lo había sido, sino por la conciencia aguda de lo cerca que podían estar en cualquier momento esas dos realidades paralelas que yo sostenía simultáneamente. La vida de siempre en la superficie y el desmantelamiento silencioso que ocurría por debajo. Era agotador de una forma que no tenía nombre concreto. En la segunda reunión con Ignacio, entregué todo lo que me había pedido. Lo revisó, lo organizó en una carpeta nueva con separadores por categoría y me dijo que estaba listo para cuando yo lo estuviera. El procedimiento podía iniciarse cuando yo diera la señal. Él se encargaría del resto. ¿Quieres hacerlo con notificación directa a través del juzgado o prefieres un encuentro previo donde ella reciba la información antes de que lleguen los documentos oficiales?, me preguntó. Pensé en eso durante un momento. Prefiero que lo sepa primero de mí, dije. Con usted presente. Ignacio asintió. Como quiera, dígame cuándo. Salí del despacho a las 7:45 de la tarde. La calle de Salamanca estaba con ese tráfico denso del final de la jornada laboral. Gente caminando rápido con el cuello del abrigo subido, el aliento visible en el aire frío de noviembre. Me quedé un momento parado en la acera antes de ir hacia el aparcamiento. 4 semanas. Desde la frase de Basilio junto a los geranios hasta este martes de noviembre, con una carpeta jurídica esperando en el despacho de un abogado. 4 semanas en las que había dormido en la misma cama, compartido la misma mesa, sostenido las mismas conversaciones de siempre. Ya no quedaba nada que esperar,
solo decidir la fecha. Elegí un jueves. No por ningún simbolismo particular, sino por razones prácticas. Los jueves Tomás tenía actividad extraescolar hasta las 5 y Lucía salía a las 5:15. Eso me daba una ventana de casi 2 horas con la casa libre de niños, tiempo suficiente para lo que tenía que ocurrir sin que ninguno de los dos apareciera por la puerta en el momento equivocado. Llamé a Ana el martes por la tarde con una excusa construida sobre la arquitectura exacta de nuestra rutina. Le dije que el jueves necesitaba que estuviera en casa antes de las 3, porque iba a venir un técnico a revisar una humedad que había detectado en la pared del dormitorio. Era el tipo de mentira doméstica que no levanta ninguna sospecha porque encaja sin fricción en el tipo de conversaciones que tienen los matrimonios sobre el mantenimiento de la casa. Dijo que bien, que intentaría salir de la oficina antes de las 2:30. El miércoles por la noche llamé a Ignacio y le confirmé la hora. Quedamos en que llegaría a las 3:15, 15 minutos después de que yo hubiera hablado brevemente con Ana, para que estuviera sentada cuando él entrara. Me dijo que llevaría los documentos en orden y que el primero que yo tenía que firmar era la solicitud de inicio del procedimiento de divorcio por mutuo disenso, aunque en este caso el disenso fuera completamente unilateral. Esa noche no dormí bien, no por miedo ni por duda. Era algo más parecido a la tensión previa de los momentos irreversibles, esa vigilia involuntaria del cuerpo cuando sabe que al día siguiente algo cambiará de forma permanente y no encuentra la manera de adelantarse al momento para procesarlo con anticipación. A las 7 de la mañana llevé a los niños al colegio como cualquier otro jueves. Tomás había olvidado la flauta y tuve que subir a buscarla. Lucía quería el bocadillo con el pan tostado y no con el pan normal, distinción que para ella era de la mayor importancia. Les di el beso en la puerta del colegio y los vi entrar. Volví a casa. Hice café. Me senté en la cocina y esperé. Ana llegó a las 2:40. Entró con el bolso, el abrigo, esa expresión ligeramente distraída de quien acaba de salir de una mañana de trabajo y todavía no ha terminado de desconectar del todo. Me preguntó si había llegado ya el técnico. Le dije que todavía no, que teníamos un momento. Le pedí que se sentara en el salón. Algo en el tono, en la forma en que lo dije, hizo que me mirara un segundo antes de moverse, pero se sentó. En el sofá, en el lado izquierdo, el de siempre. Dejó el bolso en el suelo junto a sus pies. Me senté en el sillón frente a ella. Sobre la mesa de centro había una carpeta de cartón azul marino que había dejado preparada esa mañana. No era el sobre de Héctor, sino una versión organizada por Ignacio. Todo impreso, ordenado por secciones con separadores, con una portada limpia sin títulos ni anotaciones visibles. La empujé suavemente hacia ella. «Ábrela», dije. Me miró. En su cara no había todavía miedo, sino algo más parecido a la cautela, esa alerta primaria que activa el cuerpo cuando reconoce que algo está fuera del guión habitual sin saber todavía exactamente qué. Abrió la carpeta. Los primeros documentos eran los registros del hotel en Valencia, la búsqueda de su nombre en el sistema, la ausencia de check-in verificada por escrito. Luego, las fotografías del edificio azul de la calle Méndez Álvaro con fecha y hora de captura. Luego, el informe de Héctor con las páginas marcadas en los puntos más relevantes. Luego, los extractos bancarios con los movimientos señalados en amarillo, cada uno fechado, cada cantidad sumada al pie de la última página con el total subrayado, 18.400 euros. Pasó las páginas despacio al principio. Luego, más lento todavía. Llegó a la sección de fotografías del informe y se detuvo. El silencio duró aproximadamente 20 segundos. Aurelio, la voz salió con una textura que nunca le había escuchado, algo entre la ronquera y la contención, como si las palabras tuvieran que atravesar una resistencia física para salir. Esto no es lo que... Sigue pasando páginas, dije. Siguió. Llegó a la última sección, donde estaba la fotografía de la pantalla del teléfono de Claudia. Se quedó inmóvil durante un momento con esa hoja en la mano. Eso no tiene que ver con... Ana. La dije su nombre en voz baja sin dureza, pero con una firmeza que la detuvo.
He escuchado muchas cosas en las últimas semanas. Ahora no. Cerró los ojos, los abrió. Dejó la carpeta sobre la mesa con cuidado, como si el peso de lo que contenía se hubiera transferido físicamente a sus manos y necesitara soltarlo. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo?», preguntó. «El tiempo suficiente». Entonces llegaron las lágrimas. No de golpe, sino de esa forma gradual e inevitable que tienen cuando ya no queda ningún recurso para contenerlas. Se llevó las manos a la cara. Los hombros se le movieron con ese temblor silencioso que es más difícil de sostener que el llanto audible precisamente porque no hace ruido. Sonó el telefonillo. Me levanté, pulsé el botón de apertura sin hablar por el interfono y abrí la puerta del piso. Ignacio Serrano Bolaños entró 2 minutos después con su maletín de cuero marrón. Me dio la mano en silencio, echó un vistazo breve y profesional a la sala y se sentó en la silla que yo había colocado junto al sillón, ligeramente retirada, en la posición exacta de quien está presente como testigo y no como participante. Ana lo miró, luego me miró a mí. «¿Quién es?» «Mi abogado», dije. La negación llegó entonces, no como convicción, sino como reacción desesperada de quien busca cualquier resquicio posible, aunque sepa que no existe. «Podemos hablar. Podemos resolver esto de otra manera. No tienes que hacer esto así, Aurelio. Después de 22 años no merece terminar así». «Tienes razón en eso», dije. No merecía terminar así, pero no fui yo quien decidió cómo iba a terminar. Hubo un silencio. Ignacio abrió el maletín con discreción y sacó los documentos ordenados en una carpeta diferente, de color burdeos. Los colocó sobre la mesa junto a la carpeta azul marino. Me tendió un bolígrafo. Ana volvió a intentarlo. La voz ahora más baja, más directa, sin el componente de negación sino con el de la súplica. Me habló de los niños, de Tomás y Lucía, de que no era necesario llegar a esto, de que podíamos buscar otra salida. Cada palabra era real en el sentido de que provenía de un lugar genuino de pánico, pero ninguna de ellas cambiaba ninguno de los hechos documentados en la carpeta azul marino que seguía abierta sobre la mesa entre los dos. La escuché hasta que terminó. Luego cogí el bolígrafo. Firmé en el lugar que Ignacio había marcado con una pequeña flecha adhesiva en el margen y dejé el bolígrafo sobre la mesa. Me levanté. Fui al recibidor. Cogí el abrigo del gancho, las llaves del coche del cuenco de cerámica que Lucía había hecho en el taller de manualidades del colegio hacía 2 años y que usábamos desde entonces para las llaves porque a ella le hacía ilusión que sirviera para algo. Me lo puse con calma. Desde el salón llegó la voz de Ana, rota. «¿A dónde vas?» «A recoger a los niños», dije. Cerré la puerta del piso al salir, no con fuerza. Con el mismo cierre suave y definitivo de las puertas que se cierran sin intención de volver a abrirse de la misma manera. Bajé las escaleras a pie, salí al portal, crucé la acera, entré en el coche. Puse el motor en marcha. El reloj del salpicadero marcaba las 4:02. Tomás salía a las 5. Lucía a las 5:15. Tenía tiempo de sobra. Aparqué a 2 calles del colegio, en una zona tranquila, y dejé el motor encendido con la calefacción puesta porque el frío de noviembre había entrado en el coche con rapidez. No pensé en nada concreto durante esos minutos, o pensé en todo de forma simultánea y desordenada, que a veces es la misma cosa. En los 22 años, en la cocina nueva, en el verano de Galicia, en Claudia con los auriculares puestos mirando el techo, en Ignacio cruzando las manos sobre el bloc en su despacho del barrio de Salamanca, en Basilio regando sus geranios un miércoles de octubre con la manguera, y ese tono casual de quien comenta algo mientras piensa en otra cosa. A las 5:05 salí del coche y caminé hacia la puerta del colegio con las manos en los bolsillos y el cuello del abrigo subido contra el viento. Tomás salió el primero, con la mochila torcida como siempre. Los meses que siguieron al jueves de noviembre no fueron dramáticos en el sentido en que la gente imagina que son los finales de los matrimonios largos. No hubo escenas en el pasillo, ni portazos a medianoche, ni llamadas a deshoras con la voz quebrada al otro lado. Quizás porque Ana entendió desde el primer momento
que la carpeta azul marino sobre la mesa no dejaba espacio para la negociación. Quizás porque después de 22 años, los dos conocíamos suficientemente bien al otro como para saber qué batallas no tenían ningún sentido librar. Lo que sí hubo fue una semana de coexistencia tensa y silenciosa mientras los trámites empezaban a moverse. Ana dormía en el dormitorio, yo en el sofá del salón con una almohada y la manta del armario del pasillo, sin hacer comentario alguno sobre el asunto delante de los niños. Les dijimos a Tomás y Lucía que mamá y papá iban a vivir en casas separadas, que los dos los querían igual que siempre, que eso no cambiaba nada de lo que importaba. Tomás hizo preguntas concretas sobre la logística, quién lo llevaría al colegio, si tendría que cambiar de habitación. Lucía no preguntó nada durante 2 días, y luego una tarde mientras cenaban, dijo que su compañera del colegio también tenía los padres separados y que su compañera tenía 2 cuartos de dormir, uno en cada casa, y que eso no parecía tan malo. Ana encontró un piso de alquiler en Chamartín en menos de 3 semanas. No sé si lo había estado buscando con anticipación o si la necesidad concentra la búsqueda de forma extraordinaria. No pregunté. Se llevó su ropa, sus libros, los objetos que eran claramente suyos desde antes del matrimonio y los que Ignacio había establecido que le correspondían sin discusión. Se llevó también la cafetera italiana pequeña que había comprado ella sola en una ferretería hace 10 años y que yo nunca usaba porque prefería la eléctrica. Ese detalle me pareció, por alguna razón que todavía no termino de explicarme, el más concreto de todos. El proceso legal concluyó en 4 meses y 19 días desde la firma inicial. Ignacio presentó la reclamación sobre los 18.400 euros extraídos de la cuenta conjunta dentro del procedimiento de liquidación de gananciales. Ana no impugnó la cifra. Su abogado, un hombre de pocas palabras que Ignacio conocía del sector y al que describió como razonable en su trabajo, presentó una contrapropuesta de compensación parcial que Ignacio rechazó con la documentación completa encima de la mesa. Finalmente, se llegó a un acuerdo que establecía una compensación de 16.200 euros a mi favor, descontada del valor de la parte de Ana en los bienes gananciales. No era el total. Era lo que el proceso permitía recuperar dentro de los plazos razonables, sin alargar el procedimiento, hasta un punto que costara más en tiempo y desgaste de lo que valía. Ignacio me lo explicó con esa misma claridad sin adornos que había tenido desde el principio. Le dije que estaba de acuerdo. El piso quedó para mí con la hipoteca que seguiría pagando yo solo. Eso era lo que la situación patrimonial determinaba y lo que yo prefería sobre cualquier otra alternativa. Tomás y Lucía tendrían su casa, sus cuartos, la cocina nueva que yo había financiado con 3 meses de turnos extra, la ventana del patio interior, el cuenco de cerámica para las llaves, de Gonzalo Heredia. Pomar no volvía a saber directamente, pero Ramiro me contó, unas semanas después de que el procedimiento concluyera, que el nombre de Gonzalo había circulado entre algunos colegas del sector inmobiliario madrileño, de la forma silenciosa pero eficiente en que circulan este tipo de informaciones en los entornos profesionales pequeños. No hubo ninguna campaña deliberada de mi parte. Simplemente ocurrió que cuando alguien pregunta cómo está Aurelio y se entera de los detalles generales, la historia tiene suficiente peso propio para desplazarse sola. Según Ramiro, el despacho de Gonzalo había perdido 2 contratos relevantes en los meses siguientes. No sé si eso fue consecuencia directa o coincidencia del mercado. Tampoco lo necesito saber. Con Claudia, las cosas ocurrieron exactamente como yo había previsto que ocurrirían. Pasaron 6 semanas sin contacto, que fuera más allá de los mensajes breves sobre logística familiar cuando era necesario coordinar algo relacionado con Tomás o Lucía. Luego, un domingo de enero, me escribió un mensaje largo. Decía que lo sentía, que había tenido mucho tiempo para pensar, que entendía que había tomado la decisión equivocada y que quería que habláramos. Le respondí esa misma tarde con 3 líneas, que no guardaba rencor, que podía seguir viendo a sus hermanos cuando quisiera y que yo iba a estar bien. No le propuse ningún encuentro. No cerré la puerta con palabras ásperas
ni con reproches añadidos. Simplemente no abrí ninguna nueva. Ella lo intentó 2 veces más en los meses siguientes. Una llamada que dejé ir al buzón de voz y respondí después por escrito. Una visita sin avisar un sábado por la tarde en que abrí la puerta. La invité a pasar un momento. Hablamos de cosas neutrales durante 20 minutos mientras Lucía le enseñaba los dibujos que había hecho esa semana y Tomás le contó algo del colegio. Y luego ella se marchó con esa expresión de quien ha entendido que la distancia no es temporal sino estructural. No le expliqué nada más de lo que ya le había dicho en su cuarto aquel viernes de otoño. No hacía falta. Claudia era suficientemente inteligente para saber exactamente qué había perdido y por qué. El silencio adicional habría sido cruelty innecesaria. La distancia en sí misma era la consecuencia, y era suficiente. Hubo noches difíciles. Sería deshonesto no reconocerlo. Noches en que el piso estaba en silencio porque los niños dormían y yo me quedaba sentado en la cocina con una taza de té que se enfriaba sin que yo lo bebiera, y el silencio tenía una textura diferente a la del silencio de antes, más limpio en algunos sentidos, pero también más vacío en otros. 22 años dejan una forma en la vida cotidiana que no desaparece de un día para otro, aunque el motivo de ese vacío sea perfectamente comprensible. Me llevó tiempo distinguir entre echar de menos a Ana y echar de menos la vida que creía tener. Llegué a la conclusión, con bastante convicción, de que lo segundo era real y lo primero no tanto. Lo que extrañaba no era a ella, sino a la versión de ella que yo había construido en la cabeza durante 22 años, que resultó ser en parte una ficción sostenida por mi propia disposición a no ver lo que no quería ver. Eso también era información sobre mí, y prefería tenerla a no tenerla. En primavera, unos 5 meses después de que Ana recogiera la cafetera italiana y las llaves del piso de Chamartín, Ramiro me propuso ir un fin de semana a una casa rural que tenía un amigo suyo en la Sierra de Guadalajara. Sin niños, sin obligaciones. Solo 2 días de caminatas y silencio entre pinos y el ruido del río. Fui. El segundo día, sentado en una piedra junto al río con el sol de abril encima, y el agua pasando con esa urgencia constante que tiene el agua de montaña en primavera, me di cuenta de que llevaba 20 minutos sin pensar en nada relacionado con los últimos meses, sin repasar conversaciones, sin reconstruir cronologías, sin hacer el inventario mental de lo que se había perdido y lo que quedaba. Solo el río, solo el sol, solo el ruido del agua entre las piedras. Ramiro estaba unos metros más abajo, con los pies dentro del agua helada, y una expresión de completa satisfacción con el mundo que era exactamente la expresión de alguien que no necesita nada más de ese momento. ¿Estás bien?, preguntó sin mirarme, como quien pregunta sin necesidad de escuchar la respuesta, porque ya la sabe. Sí, dije. Y era verdad de una forma sencilla y sin matices, del tipo de verdad que no necesita explicación ni contexto adicional para sostenerse. Esa noche, dormí 8 horas seguidas por primera vez en muchos meses, sin despertarme a las 3 con la cabeza acelerada, sin ese estado de alerta difusa que había convivido conmigo desde el miércoles de octubre en que Basilio había mencionado la calcomanía de Galicia entre los geranios húmedos. El sueño no resuelve nada por sí solo, pero hay algo en despertar descansado, con la luz de la mañana entrando por una ventana que no conoces todavía del todo, que se parece mucho al principio de algo. No sé exactamente qué, pero sé que empieza con eso. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.